con los piqueteros, contra los piqueteros. Así es. ¿Sí? Así es. Presentaste demandas judiciales, ahora, cuando estabas en Capital Humano, ahora vamos a hablar de eso. Pero primero te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué? Entiendo que hay algunos elementos de la economía que se están recuperando, pero tampoco es que estamos tirando manteca al techo. Sin embargo, no hay piquetes en la Argentina. ¿Por qué no hay piquetes? ¿Por qué? Porque estuvo la valentía de un hombre, como es el presidente Javier Milei, en tener la decisión política de terminar con los piquetes y con los cortes en nuestras calles argentinas. Puso a dos ministras excepcionales, como es la ministra Patricia Bullrich, que lanzó la línea 134, mediante la cual miles y miles de argentinos han denunciado. ¿Vos creés que eso aprietes. tuvo un efecto concreto? Obviamente que sí. La 134, la otra ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, que ha desfinanciado y ha terminado con los gerentes de la pobreza. Y ambas en conjunto han denunciado ante los tribunales en Comodoro Pi a todos aquellos militantes del hambre y gerentes de la pobreza. Entonces, cuando está la decisión política del presidente de la Nación y hace trabajar en conjunto a dos ministerios del Ejecutivo y a su vez la gente se anima a denunciar no solo en la línea 134, sino ir a testificar ante los tribunales en Comodoro Pi, tenemos los resultados que hoy están a la vista, y una de las causas, modelo y ejemplo, es donde Beliboni y 16 militantes del hambre más han sido procesados por fraude a la Administración Pública Nacional, extorsión y coacción hacia los sectores más vulnerables. Bien, entonces podemos decir que los piquetes eran una cuestión más política que de hambre. Obviamente que sí. O Eso vos te das claro. cuenta hoy las pocas marchas que fueron haciendo, que fueron por la calle, no por por las veredas, sino por las calles, no tienen poder de Era una herramienta de apriete político y hoy, ante era una herramienta de ausencia dominación. de liderazgos Pero en la oposición, no saben para quién marchar. No hay más que ver las cifras. Yo me permito recordar cifras históricas. En el 2001, con 38% de pobreza, prendieron fuego el país para derrocar un gobierno no peronista. En el 2002, 57% de pobreza con Duhalde, ni la CGT, ni los piqueteros, ni nadie salió a la calle. En el 2017, diciembre, la pobreza en Argentina era del 25%, gobierno de Macri y de Cambiemos. 14 toneladas de piedra, intento de derrocamiento y de romper el Congreso. Bueno, está absolutamente claro que ninguno de estos alzamientos contra el orden fue casual. Fueron organizados claramente por el peronismo, con la ayuda del furgón de cola trotskista, claro, que siempre tiene. Atención, porque Beliboni podría terminar preso, ¿no? Ahora me lo contás, Leila, en un segundito. Camilo, desde el punto de vista económico, ¿qué es lo que pasó en el país? Si querés relacionarlo también, si podés, con respecto al tema de los piquetes, porque a mí es algo que no me deja de sorprender. Sí, de la pobreza, ¿no? Que era algo que festejaba. Adhiero a lo que dice Fernando Iglesias, ¿no? Da la sensación, o sea, no estamos diciendo que en la Argentina ha estado todo perfecto, hay un nivel de pobreza todavía muy alto, pero los piquetes no están. Camilo. Sí, yo creo que el tema de la pobreza es de larga data de la Argentina, no es que arrancó con Milei. La pobreza es alta hace muchísimo tiempo en la Argentina. Hubo un incremento de tipo estadístico, te diría, en la primera parte del año, producto de los cambios que tuvo que hacer el gobierno para poder estabilizar la macroeconomía. Recordemos que el gobierno anterior tenía pisados todo tipo de precios con controles y trabas, con lo cual, de alguna forma, había una especie de poder adquisitivo exagerado. Aunque era bajo, era exagerado todavía para lo que la circunstancia requería. El gobierno actual tuvo que corregir cosas, eso provocó un encarecimiento, un aumento de la pobreza, y en la medida en que después esto se fue normalizando, sobre todo durante el segundo semestre, que bajó la inflación y ahora está creciendo la economía, está habiendo una baja también bastante fuerte de la pobreza. O sea que yo te diría que todo lo que está pasando en pobreza este año es un poco, ¿cómo diría? Un poco estadístico. El pico de la primera parte, la baja de la segunda. Lo que te queda es luchar contra ese fondo de pobreza que viene de hace décadas y que no se va a ir de un año para el otro. Va a requerir también muchos años. Hoy la pobreza en la Argentina, ¿cuánto ronda? ¿El 38% según los últimos números? Esas son las estimaciones que hay, después de haber llegado más del 50%, pero la pobreza es altísima en la Argentina. Recién decía Fernando, en la época de Macri, el 2017, el 25% de pobreza es un montón igual. Lo que pasa es que yo te entiendo, pero a ver, yo no soy economista, soy periodista, entonces 25% de pobreza es un montón, pero prefiero el 25 antes que el 52. Sí, sin ninguna duda. Lo que te muestra la evolución de la pobreza desde ese 25 hasta un 30 y pico % hasta el año pasado es que la situación macroeconómica completamente desequilibrada no había producido un efecto positivo en ese sentido. Pese a que el gobierno anterior declamaba que estaba intentando luchar contra la pobreza, lo que terminó provocando es un aumento de la pobreza
esencialmente por una macroeconomía desquiciada. El gobierno actual ha ordenado muchísimo esto. Yo creo que la inflación que estamos viendo ahora, que va a estar en torno al 2 y pico %, es una prueba, diría, más que elocuente de eso. Y este es el camino para ir bajando la pobreza junto con la economía creciendo. Repetime algo. Ahora te voy a mostrar algunos números de inflación y creo que les va a resultar muy interesante lo que vamos a mostrar ahora. Pero repetime, por favor, Camilo, esta frase. Vos, si lo digo mal, me corregís. El gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, diciendo que buscaba bajar la pobreza, terminó aumentándola. ¿Eso es así? Por supuesto. Por supuesto, porque han generado... Como decía Perón, la única verdad es la realidad. Es que el lío macroeconómico que se ha generado, como tantas veces en la Argentina, porque esto no es la primera vez que pasa, termina provocando, es un ciclo que se repite habitualmente. Alta inflación, la economía se desordena, no hay crecimiento, no hay creación de empleo y cae el salario real. Y aumenta la pobreza. Es decir, y después viene toda una serie de parches, transferencias, remiendos para tratar de controlar eso. Y la realidad es que cuando uno ve series de salario real, el salario real viene cayendo desde el año 2017. La economía no crece desde el año 2011. Si vos tomás una serie de PBI, que es la medida del crecimiento económico, es prácticamente el mismo desde el 2011 hasta ahora. Entonces, evidentemente no vas a tener una buena performance en materia material, llamémosle, valga la redundancia. Claro, que todos estemos un poquitito mejor. Bueno, ya que me dijiste también con tanta prestancia qué pasó en el pasado, ahora me vas a contar qué va a pasar en 2025 con la economía. Pero antes quiero mostrarte estos números de inflación que posiblemente sean el mayor mérito, el mayor éxito en materia económica del gobierno de Javier Milei. Esa montaña gigantesca que ves al principio es diciembre de 2023, cuando hubo una devaluación importante y también se liberaron los precios para que los precios fueran un poco más honestos. Y a partir de ahí empezó la inflación a caer como si se tratara de un tobogán. Arrancamos con números muy pero muy altos, todo esto estaba previsto en el plan de Milei y del su ministro de Economía, Luis Caputo, y terminamos noviembre, el de noviembre es una estimación, ¿no? No, ya salió el número. No, el de noviembre es y estamos esperando el de diciembre. Exactamente, estamos esperando el de 15 diciembre. días, que es el que rondaría el 2%. Hoy había algunas estimaciones. Según algunos. Exactamente, según algunas consultoras. Algunos creen que puede empezar con un 1, hay otros que puede empezar con un 2. Lo cierto es que baja fuerte en lo que tiene que ver con alimentos. Había algunos sondeos en torno del 0,6, 0,7. Claro, de hecho se está dando el caso absolutamente extraño para la historia reciente argentina de alimentos que hasta bajan de precio. No estoy diciendo que todos los alimentos bajan de precio, pero alguno quizás le puso un precio demasiado alto, no le vende a nadie, entonces lo baja. Esta es una de tantas explicaciones posibles. Camilo, ¿cuándo vamos a llegar a una inflación en la Argentina mensual que arranque con el número 1? Mira, si uno se atiene a lo que dice el gobierno, que está esperando que la inflación se mantenga algunos meses más en torno al 2,5%, por decir algo, ellos tienen pensado en algún momento disminuir el ritmo de movimiento del tipo de cambio oficial, que hoy en día se mueve al 2%. Yo creo que eso puede favorecer que la inflación se acerque al 1 y pico %, y te diría que debería ser, calculo yo, en la primera parte del 2025, muy probablemente. Ahora, este movimiento también hay que manejarlo con cuidado, el tipo de cambio, porque sabemos que hay una coyuntura bastante especial en Brasil, en donde el tipo de cambio ha subido mucho, eso ahí provoca mucho problema en la Argentina. Entonces yo creo que este es un tema que hay que manejarlo con cuidado, pero si uno se atiene a lo que va diciendo el gobierno, es probable que próximamente, como la inflación se está moviendo en torno al 2 y pico %, este 2,5% que el gobierno estaba planteando, es probable que veamos un tipo de cambio moderándose en algunos meses, probablemente. Bueno, lo vamos a ver. Vuelvo con Leila Yani. Leila, vos fuiste a militar con la bandera de la Libertad Avanza en La Matanza. ¿Cuál es el objetivo? ¿Desbancar al peronismo después de tantos años allí, por ejemplo? Es continuar despertando leones, continuar dando la batalla cultural que pide el presidente Javier Milei. Aunque vos no lo creas, en La Matanza todavía hay sectores que están muy postergados, hay gente que no tiene acceso al agua potable. Eso lo creo, créeme que hay gente que no tiene acceso al agua potable, que tiene que caminar 3 cuadras para encontrar un tacho de agua. Y hay gente todavía que está siendo obligada a marchar. Hay gente a la que vos caminás, entablás un diálogo, una comunicación y te dicen, no, tuve que ir a la marcha porque me van a dar de baja el plan. No, señor, entonces es permanentemente dar esa batalla cultural y cambiar ese chip. Porque muchas veces te dicen, no, está bien que Abel Iboni esté procesado, pero
él antes nos daba un bolsón de comida. Entonces vos decís, no, él no te daba el bolsón de comida. El Estado era el que te daba el bolsón de comida. Los intermediarios no están más. Hoy vos tenés la AUH, la tarjeta alimentar, la asistencia te llega de una manera directa. Entonces hay que desconstruir todo ese chip que le han insertado durante décadas y décadas a los sectores más vulnerables para que ellos se conformen con recibir un plan social, que se conformen únicamente con tener un bolsón de comida y no aspiren a tener un trabajo genuino, a que sus hijos puedan estudiar, que puedan comenzar a trabajar en una fábrica. La Matanza hoy es uno de los sectores de la provincia de Buenos Aires más postergados, además de que tenés la inseguridad a la orden del día, necesidades básicas insatisfechas. Pero esto, ¿cuándo crees que todo este trabajo que están haciendo ustedes allí en la provincia de Buenos Aires puede llegar a notarse electoralmente? ¿En la elección del año que viene? Se va a notar electoralmente, obviamente, en el 2025 y fuertemente en el 2027. Porque cuando yo digo que al pingüino se lo comió el león, realmente estoy diciendo que la libertad se comió a la casta estatista, a ese Estado presente que únicamente estaba presente para cobrarte impuestos, no te daba seguridad, no te daba salud, no te daba educación. Y en provincia de Buenos Aires hay que hacer un laburo muy fuerte, muy territorial. Además de las redes sociales hay que meterse en el territorio porque si no, los zurdos y los kirchneristas nos van a comer. Perdóname, viste que soy periodista y a veces los periodistas debemos ser un poco mal pensados. Cuando vos decís que no solo las redes sociales, ¿estás haciendo un tiro por elevación a alguien? No, ningún menos mal tiro. Que lo pregunté por si no, obviamente no. El trabajo en redes sociales es fundamental y es lo pero que... volveme pero el trabajo, hay que complementarlo. Hay que complementar, van de la mano. El trabajo en redes sociales, en los medios de comunicación y el trabajo territorial van de la mano. Y en particularmente en provincia de Buenos Aires se tiene que hacer. Militando vos y quién más. Vos tenés, en provincia de Buenos Aires hay gente que no tiene acceso a internet, porque no tiene, o si tiene celulares no tiene datos. Y si tienen datos, te lo digo porque nos tomamos el laburo con el equipo de recibir un montón de mensajes y de comunicarnos con personas que quieren que vayas a asistirlos o que muestres la inseguridad que tienen en el barrio y demás, y que a veces los llamás y te dicen no te puedo atender porque no tengo datos en el celular, pues no tienen un mango. Entonces, son sectores que vos caminás y viven al lado, sus casillas están al lado de chanchos que crían y hay sectores que están hundidos totalmente, que les falta relleno al piso, parece África y estás únicamente a 20 minutos de la capital federal. Entonces, el laburo territorial en esos sectores, en particular en provincia de Buenos Aires, La Matanza, que es lo que estoy caminando, es importante. Leila, en un ratito te voy a preguntar si sos peronista, pero te voy a dar tiempo para que tengas la respuesta, no porque no la sepas, sino porque primero quiero contarles qué dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con respecto al presidente Javier Milei. Esto es lo que dijo. Milei tiene como propósito y objetivo, principalmente ahora en el año electoral, supongo que más agudo, fundir a todas las provincias, pero creo que particularmente, con particular saña, la provincia de Buenos Aires. Así que nosotros tenemos reclamo por prácticamente 8 millones de pesos de deudas del gobierno nacional documentadas y que compromisos que no cumplió Milei, como pasó con todas las provincias, pero especialmente con la provincia de Buenos Aires. ¿Hay encono del presidente Javier Milei con la provincia de Buenos Aires, según tu opinión? Tómate el tiempo que necesites para respirar, no hay problema. Me estaba prestando atención. ¿Qué me dijiste? Ah, te quedaste... Me quedé mirando iba a decir embobada, pero no es una palabra para la tele. A Kicillof ahí, que debe estar un poco enojado que no se le aprobó el presupuesto. Claro, exactamente. Claro. Dice que en realidad hay una mano negra de Milei detrás de todo no hay esto. Ninguna mano negra de Milei. A ver, se le ha puesto un freno al desastre que quería seguir haciendo con los bonaerenses, en aumentarle los impuestos, a llevarlos a una deuda imposible después de pagar. Se le ha puesto un freno y era el momento justo y oportuno, y no después de unos meses en donde iba a ser muchísimo más difícil remontar. Igual, Kicillof tiene su propia interna en la provincia de Buenos Aires. Tiene un desastre. De hecho, faltó el voto. Claro. De hecho, faltó el voto kirchnerista, ¿no? Claro. en esa votación. No fue culpa absolutamente de Milei, ¿no? O no exclusivamente. La libertad avanza. Para hacer una pregunta, ¿es económico? Kicillof es economista de la Universidad de Buenos Aires. Y 8 millones de millones, ya no sé qué cifra es esa. Una persona normal dice técnicamente deberían ser 8 millones, ¿no, Camilo? ¿no? 8 millones. Yo estoy haciendo el cálculo. Billones deberían ser. Sí, no, parece que no, las multiplicaciones no le salen bien. Pero además, 8 millones de millones, y yo no hago mal la cuenta, son 8.000 millones de dólares. Él está diciendo que la provincia de Buenos Aires acumuló
en un año del gobierno de Milei 8.000 millones de dólares. Está diciendo que le debe el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires 8.000 millones de dólares. Miren que es mucha plata, es la mitad de lo que vamos a tener que pagar por lo de YPF que hizo este señorito. Pero 8.000 millones de dólares en un solo año es mucho. Me permito dudar de la cifra y me permito dudar de la antigüedad de la deuda. ¿No será que viene de antes? ¿No será que la provincia de Buenos Aires está destruida? Porque desde 1987 hasta ahora pasaron, otra vez hago la cuenta mentalmente, 37 años, de los cuales 33 años gobernó el peronismo. No sé, son preguntas que uno se hace cuando escuchando a este señor, que aparte ni siquiera es de la provincia de Buenos Aires, porque lo tirás en Lanús y no sabe para qué lado queda Avellaneda. Sáquenme de esta duda. Si la provincia de Buenos Aires está tan mal, ¿cómo es que quiere hacerse cargo, por ejemplo, de Aerolíneas Argentinas? Claro, es lo que yo valdría también me unos pregunto, 7.000, obviamente. entonces por ahí es 8 menos 1. O sea, duplicaría... Que empiece a dar respuesta en función de lo que está pasando en Ioma, Axel Kicillof. Pero además la acusación de que quieren confundir a la provincia de Buenos Aires. A ver, la provincia de Buenos Aires y todas las provincias se tienen que mantener sobre la base de recursos propios y de la coparticipación, ¿sí? La coparticipación, es cierto, la provincia de Buenos Aires está perjudicada por la ley Cafiero, me parece que era peronista, ese también de tu partido, Kichi. Y además, ¿cómo puede el gobierno? El gobierno está cumpliendo con la coparticipación y él tiene que recaudar sus impuestos en la provincia. ¿Cómo hace el gobierno para fundirlo? ¿No será que sistemáticamente vivieron de los fondos que les daba Duhalde, de los fondos que les daba Alberto por abajo de la mesa? Porque más de la mitad de los fondos que correspondían a todas las provincias, las asignaciones no obligatorias, no recuerdo el nombre que tienen. Las transferencias discrecionales. Que son absolutamente discrecionales, fueron a parar a la provincia de Buenos Aires. ¿Y no será que la inflación y que nos hayan dejado con la inflación más alta del mundo en el año 2023 tiene algo que ver con el gobierno nacional dándole la guita a Kicillof y dándole la maquinita para compensar? Bueno, ya hemos visto este mecanismo, la verdad que si lo mejor que tiene el peronismo es Kicillof, bueno, nos alegramos mucho porque así me parece difícil. Bueno, parece que sí, Fernando. Leila, consulta, ¿vos sos peronista? Yo tengo un origen peronista y soy militante del presidente Javier Milei. Javier Milei, cuando ha asumido, ha sido claro y ha dicho: yo voy a abrazar a todos aquellos, no importa de dónde vengan, siempre y cuando quieran sumarse a este nuevo proyecto de país. Bien. No se nota que lo habías pensado, se ve que pensabas que te lo iba a preguntar. No, es lo que digo. No, igual está todo muy bien. Gracias. Fernando, ¿vos sos del PRO? Yo soy del PRO, sí, por supuesto, afiliado y miembro del bloque. ¿Firme ahí en el PRO? ¿Perdón? Firme en el PRO. Sí, espero que no me echen, pero ahí estoy. ¿Tenés miedo de que te echen del PRO? No, lo digo en broma. ¿O cuidado de que te echen del PRO? No, porque hubo una polémica hoy mismo en la red con muchos que me piden una cierta fidelidad. Digo, yo no quiero tener que demostrar absolutamente nada. Defendí al gobierno del PRO y de Cambiemos. Sigo creyendo que fue un muy buen gobierno, que cometió errores, pero que fue fundamental. Creo que esta experiencia que estamos viviendo depende en muchos aspectos de aquella experiencia, de los errores y aciertos. Muchos errores que se cometieron han sido corregidos por este gobierno. Podemos tener diferencias en algunos aspectos institucionales, pero creo que el PRO tiene un rol fundamental. Primero, porque mi bloque ha sido el que aportó los votos para bancar en todos los momentos y en todas las crisis en que el Club del Helicóptero trató de destruir la gobernabilidad de este gobierno y no se hubiera logrado sin el voto compacto y unánime del bloque del PRO. Segundo, porque muchos de los miembros del gabinete, y diría yo los más destacados y los más exitosos, son del PRO o han formado parte de la experiencia del PRO. Estoy hablando de Caputo, estoy hablando de Sturzenegger, estoy hablando de Patricia Bullrich. Me parece que es un aporte importante y creo que el presidente lo ha reconocido muchas veces. Me diste el pase perfecto porque se armó un lío bárbaro entre Patricia Bullrich y el ex jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Esta es la respuesta de Larreta a Patricia Bullrich, que ya les anticipo, obviamente, no se quedó callada. Esto decía Horacio Rodríguez Larreta: Patricia, no mientas. Tranquilo, arrancamos. La cárcel de la que hablas es, ahora le contamos el resto de la historia, la cárcel de la que hablas es y siempre fue responsabilidad del gobierno nacional. Hace más de un año es responsabilidad tuya y no pusiste un ladrillo. Lo que decís es mentira. Lo tuyo es desinformación a los ciudadanos. La cárcel que se está construyendo en Marcos Paz es federal, para presos por delitos federales.
juzgados por jueces federales. La cárcel no se terminó porque el gobierno nacional, en ese momento, Alberto Fernández, nunca ratificó el convenio que se había firmado entre la ciudad y la nación durante el gobierno de Mauricio Macri y no puso los fondos. Hace más de un año que es responsabilidad de Milei y tuya y la cárcel sigue sin terminarse. En vez de desinformar, trabajá por la seguridad de los ciudadanos y construí la cárcel. Naturalmente, para entender el fondo de la pelea entre Larreta y Bullrich, tenemos que escuchar la otra palabra, que es la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Esto decía. Bueno, el hecho de haber abandonado la construcción de una cárcel generó un stock de presos en las comisarías que ha generado este problema. Y esto viene de la última gestión de Larreta, que en el año 2022 dejó de construir la cárcel que tenía que construir. Entonces, en vez de poder tener la cárcel que tenía que tener, hoy tiene dispersos por todas las comisarías presos. Eso saca policías de la calle, resta seguridad a la ciudadanía y genera estos problemas. Esto decía entonces Patricia Bullrich. Maxi, ponele un poquito de contexto. Todo venía a propósito de la fuga que se dio de 17 presos de la alcaldía en la zona del oeste de la ciudad, yo no me acuerdo el distrito exactamente. Ahí está, de Liniers. Hace una semana, 7 chilenos, algunos de ellos han sido reapresados. Habían hecho un hueco en una de las paredes, ladrillo hueco era lo que habían usado para hacer esas paredes y se había producido la fuga. La respuesta, obviamente, de la ciudad tiene que ver con la superpoblación que tiene en buena parte de sus cárceles y allí la tocaba, obviamente, el tema a Patricia Bullrich porque muchas de esos presos están, algunos con sentencia, en un 20% de ellos detenidos, están esperando el traslado a dependencias estatales. De allí el ida y vuelta y responsabilizaba a Patricia Bullrich a la mala gestión, en este caso de Horacio Rodríguez Larreta, en no haber construido cárceles nuevas. Ida y vuelta en el que le decía Horacio Rodríguez Larreta que la responsabilidad era del gobierno nacional y en el último año, por supuesto, de Javier Milei y de la ministra. Como trasfondo, y esto tenía que ver también en los idas y vueltas que habían tenido durante la semana, está el tema político. Les señalaba no solamente haberle ganado la interna y también pertenecer a una casta enquistada que sostenía privilegios, a su cercanía con Sergio Massa y tiene que ver obviamente con lo que veníamos hablando también con Iglesias, la rosca ya de algunos larretistas con sectores afiliados al kirchnerismo para las elecciones del 2025. Qué lío va a ser eso. Tenemos un tuit también más de Patricia Bullrich respondiéndole a Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, miren los términos en que se desarrolló la conversación, naturalmente. Esto es en respuesta a lo que les mostramos al principio. Cadáver político. Larreta, sos el ejemplo claro del fracaso, tibio, mediocre y servil a la casta corrupta mientras el país se prendía fuego, mientras vos repartías cargos y pactabas con los responsables de la gran decadencia argentina. Nosotros trabajábamos en un proyecto de país que le devolviera la grandeza a la nación. Hoy con el presidente Javier Milei lo estamos logrando, mal que te pese. Dejá de hablarle a los argentinos como si no supieran quién sos. El tibio que nunca tuvo coraje para cambiar nada. Ahora gobiernan los que tienen coraje y convicciones, no acomodaticios como vos. Los argentinos de bien ya te dieron la espalda. Fernando, contame un poco, ¿Larreta forma parte del PRO igual que vos todavía? Hasta donde yo sé, sí. Por supuesto, vemos las cosas desde ángulos opuestos desde hace mucho. Cuando Larreta era dado por muchos como el presidente de facto, porque hubo un momento que parecía que iba a ser él, yo le dije claramente y en la cara, y lo dije públicamente, que iba a hacer todo lo posible para que él no fuera nuestro candidato. Y creo que es el gran responsable, el principal responsable. Primero, hoy se habla mucho de las traiciones a Macri. Empecemos por la de Larreta, que intentó dejarlo afuera de todo. Y recordemos también el esquema que tenía, porque cuando el PRO, hay que explicarse el fenómeno Milei, porque nace de una falencia nuestra, del PRO, que no supimos mantener la representación del cambio. El PRO era el cambio en el país y en determinado momento eso se diluyó. Y creo que se diluyó sobre todo no en el final de la campaña. Cuando se perdió el gobierno en el año 2019, nosotros perdimos liderazgo opositor porque en la ciudad de Buenos Aires estaba Larreta,
En la Cámara de Diputados tuvimos para mí una actitud muy blanda frente a Massa y además Larreta formó parte, recordemos bien, del famoso trío pandemia. Una cosa era colaborar en una emergencia con el gobierno de la ciudad, con el gobierno nacional y con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Otra cosa era prestarse a este circo de Alberto Fernández mostrando filminas, acusando a Suecia de hacer las cosas mal y tirándole basura, por no decir otra cosa, a Macri mientras él permanecía ahí sentado. Ahí nosotros perdimos completamente, creo yo, la fe de la gente en que podíamos representar algún tipo de cambio y eso fue lo que se terminó pagando a largo plazo y creo que Larreta es el principal responsable. Hay muchos, pero él es el principal. Ahora, Fernando, ¿cómo te imaginas que, entiendo que falta mucho y a los políticos en general no les gusta hablar de las elecciones con tanta antelación, pero qué clase de alianza se puede formar en este contexto? Porque por un lado tenemos a un Milei invitando a Macri aceptando una propuesta, pero también con tensión en el medio y sin cerrarla, y después otros exponentes del PRO, como el caso de Horacio Rodríguez Larreta, que hoy es absolutamente impensable que esté en ese armado. Mirá, yo creo que esto es política y por supuesto cada uno de los sectores, tanto el PRO como la Libertad Avanza, hacen lo posible para en un eventual acuerdo tener la mejor parte. Esto es razonable, el tironeo es razonable, siempre y cuando no perdamos de vista dónde estamos. ¿Dónde estamos? Estamos en un momento de cierta euforia y es razonable que haya una cierta euforia porque cuando uno repasa cómo estábamos un año atrás, al borde de la hiper, con la inflación más alta del mundo, con una macroeconomía que era un desastre, con los piqueteros tomando las calles de Buenos Aires, bueno, con todo el desastre que habían dejado. Hoy estamos discutiendo si ficha limpia sí, si ficha limpia no, si la alianza la hacemos así. Normalmente en diciembre se discutía si iba a haber saqueos y si había saqueos, si los saqueos iban a voltear el gobierno. Hoy nada de esto. Entonces hay un clima de una cierta euforia y yo creo que hay que evitar dos errores. Por parte del gobierno, el error de la euforia y del sectarismo, el de aislarse. Y por el lado de los demás, del PRO en particular, el de pensar que esto se terminó, porque todo esto está muy lindo, pero yo recuerdo también diciembre del 2017, estaba todo muy lindo también. Habíamos ganado las elecciones, la pobreza era del 25%, el plan económico era exitoso, la inflación había bajado y en 6 meses se dio vuelta todo. Bueno, la Argentina está siempre, lo voy a decir mejor, los gobiernos no peronistas en la Argentina están siempre atados con alfileres, aún, y eso hay que recordarlo aún en los momentos en que las cosas van bien. Por lo tanto, me parece lógico que haya una disputa por los puestos, no me parece un drama, ni si vamos todos juntos, ni si vamos en listas separadas, ninguna de las dos cosas no me parece un drama, me parece que es importante que los dos sectores sepan representar lo que son y lo que deben ser, que es una opción por el cambio, aun cuando mantengamos diferencias en algunas cosas. ¿Y se va a mantener unido el PRO o va a haber PRO con peluca, PRO y PRO antipeluca? No, mira, yo no lo pondría así. Primero, dijeron algo en la foto de los radicales que para mí es incorrecto. No era una reunión de los radicales. Ellos dicen los peluca. radicales, es verdad. No eran los radicales peluca. Era bastante más grande. Era el bloque radical con De Loredo, es cierto. Estaban también los radicales peluca, a los cuales la Unión Cívica Radical, el Comité Nacional, creo, les aplicó una sanción y los expulsó por, obviamente, la línea de Lustó, que era la que no estaba ahí, en una actitud, para decir poco, de purga stalinista. Entonces, a mí me parece razonable. A ver, este gobierno tiene el 8% de los senadores, el 15% de los diputados. Desde luego que se tiene que sentar a dialogar y a negociar con el PRO y con los radicales y con todos los que pueda para tratar de mantener un gobierno. Pero este también es uno de los problemas que tenemos los argentinos, porque por un lado decimos, no me gusta la rosca política, no me gusta que el gobierno ande ahí rosqueando y qué sé yo, y después le damos. ¿Vos sabés cuál es el bloque más grande de la Cámara de Diputados? El peronista. ¿Sabés cuál es el bloque más grande? Por gran diferencia de la Cámara de Senadores, el peronista. Sí. ¿Cómo no va a negociar el gobierno? No, tiene que hacer lo posible. Lo que no tiene que hacer es traicionarse en la negociación. Y sentarse con los radicales y sentarse con el PRO es parte de lo que tiene que hacer, porque tiene que armar, tiene que sacar adelante el país con una minoría legislativa muy marcada. Sí, lo que estoy de acuerdo con lo que decís, Fernando. También es cierto que al cabo de esa reunión algunos diputados radicales dijeron queremos hacer una alianza
con Javier Milei para ir a las elecciones. Es cierto, fueron algunos, no fueron todos, y también es cierto que otros radicales no fueron a la reunión, declinaron la invitación y la tenían. Es que por eso el juego poético de radicales con peluca, que por otra parte es simpático. No, está bien, pero digo, radicales con peluca se refiere a los que están muy cerca del gobierno, a los 5 que fueron expulsados, creo que fueron, etc. Pero lo que digo es esto, hay que entender el nivel de provisoriedad con el que asumió este gobierno, con macroeconomía, que era un desastre, la calle era un desastre, el poder político era exiguo. Estamos dando de a poquitito, con gran esfuerzo de todos los argentinos, dando vuelta a esto. No todo nos gusta, a mí me hubiera gustado que saliera ficha limpia, pero también espero que se cumpla la promesa del gobierno de tratar ficha limpia durante los primeros meses de la sesión que viene. Y hay muchísimas cosas así que se pueden discutir. Ahora, la verdad es que estar pidiendo la perfección en un gobierno que llegó, como pudo, sin equipos, armando las listas de diputados y senadores con lo que se podía, etc., y que no se esperaba, que nadie se esperaba que llegara, ni ellos mismos, y ellos mismos lo admiten, andar así, escarbando en las diferencias me parece poco razonable. Bien. Y eso no quiere decir en absoluto, yo tengo mis diferencias, estoy en contra de la designación del hijo, quiero que se trate de ficha limpia y espero contar con él, y puedo señalar muchísimas más. Una cosa no quita la otra, no perdamos de vista la provisoriedad y la fragilidad política de este gobierno, la falta de poder legislativo, ni un gobernador ni un intendente, y enfrente está el club del helicóptero. Me parece que perder de vista esto es criminal. No, me parece que no lo hacemos. Gracias, Fernando. Camilo, en un segundito te voy a preguntar si tenemos que estar atentos a la aparición de algún cisne negro en la economía para el año próximo, porque parece que todo va sobre rieles ahora, que tiene una dirección.